¿Estáis preparados y preparadas? Pues vamos allá. En 3, 2, 1... Hola a todos, hoy estamos un día más en nuestro podcast sobre el derecho civil y en el día de hoy vamos a hablar sobre el usufructo. Somos Hanna, Sara y Marina y esperemos que os quede claro esta materia del derecho civil que a nosotros nos ha parecido súper interesante. Lo más importante para hablar del usufructo es saber lo que es. Así que, Hanna, introdúcenos un poco lo que es el usufructo. Genial, Marina. Bueno, como ha dicho ella, yo soy Hanna y os voy a introducir lo que es el usufructo. Sobre el usufructo podemos saber que es aquello que nos da derecho a disfrutar de los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia a no ser que en el título de la Constitución o la propia ley autorice que eso no esté así. Es decir, puedes usarlo sin que sea tuyo, pero debes darlo tal cual te lo han dejado. Con la definición clara debemos saber que hay una serie de aspectos que lo caracterizan, entre ellos que es un derecho real, es decir, es señorío respecto a la cosa, una persona tiene el poder y el control aunque no sea su dueño, y es erga omnes, es decir, que tiene protección ante terceros y obliga a todos aquellos. Y por otro lado es limitado. Estos límites están en las facultades de goce, es decir, en la forma en la que se puede disfrutar de ellos. Por un lado que es temporal, independientemente de que sea vitalicio, ya que aunque sea vitalicio la propia muerte de la persona que lo tiene hace que se acabe, y por otro lado que se tiene la obligación de conservar en forma y sustancia como viene mencionado en la definición inicial. Vale, Hanna, ¿y esto cómo aparece? O sea, ¿cómo se crea? Pues bien, Sara, para saber cómo se constituye hay que hacer hincapié en dos aspectos, que se puede hacer a través de negocio jurídico, es decir, por la voluntad de las partes. Esto puede ser inter vivos, es decir, enajenación, o retención de tracción y reserva. La retención y la reserva es cuando el propietario transmite la nuda propiedad y se queda el usufructo y disfrute, y la detracción cuando se queda la propiedad y da el usufructo a otro. Por otro lado, puede ser mortis causa, es decir, testamento, o a través de la usucapión, que hablaremos más tarde. Y por otro lado, por la disposición legal, es decir, a través de la ley, en la que no hay pacto. Genial, Hanna. Entonces podemos decir que se crea a través de un negocio jurídico y a través de una disposición legal. Exacto. Pero, Hanna, ¿qué era eso de la usucapión? Marina, pues la usucapión o prescripción adquisitiva es cuando el usucapiente posee el bien a título de usufructo durante el plazo correspondiente que se ha establecido de forma ordinaria o extraordinaria. Esto quiere decir según exista o no justo título y buena fe a su favor. Y sobre la capacidad, ¿quién puede serlo? Es decir, puede ser una persona, hay varias personas. Explícanos un poco sobre la capacidad. Pues es muy buena pregunta, Sara, y sobre todo muy importante. La capacidad la pueden tener diferentes personas. Primero están las personas físicas, que puede ser el usufructuario, que este es cualquier persona capaz de tener negocios jurídicos o de adquirirlos. Y por otro lado está el nudo propietario, que luego nos explicarás tú muy bien lo que es puede ser cualquier persona con facultad de disposición. Por otro lado están las personas jurídicas, que lo pueden ser en un plazo máximo de 30 años y que en el momento que se extingue la persona también lo hace el usufructo. Por otro lado, a tu pregunta sobre cuántas personas pueden serlo, existe la pluralidad de usufructuarios. Puede ser por copropiedad general de los artículos 392 y siguientes del Código Civil o por constitución, que puede ser simultánea o sucesiva. En cuanto a la simultánea, la muerte de uno de ellos da lugar al acrecimiento del resto. Esto quiere decir que les beneficia. Si es a través de testamento, que puede ser una herencia, se tienen que dar los requisitos del acrecimiento. Esto se da cuando no se hayan designado las partes a las que se divide la herencia o cuando uno de esas personas a las que se iba a dividir muera antes o renuncie o sea incapaz de aceptar. Por otro lado está la donación. No se puede acrecer salvo por voluntad del donante y sí que se puede hacer los cónyuges si el otro muere, pero todo esto salvo que lo diga el donante. Por otro lado, las sucesivas se dan cuando son varios, pero estos no son de forma simultánea, ya que si no sería el anterior, sino que cuando acaba de ser usufructario el primero es cuando entra el usufructo del siguiente, con la limitación en las llamadas, es decir, como ya he dicho, que solo pueden ser los que se han establecido que van a ser. ¡Hala, qué interesante! Pero, ¿y qué puede tener un usufructo? ¿Una casa o, por ejemplo, el ordenador de Sara? Hombre, espero que eso no, Hanna. Tranquilas, chicas. Por ahora no nos vamos a meter ahí, pero os puedo explicar de forma sencilla para que lo entendáis. En cuanto a los bienes materiales, como podría ser un ordenador, son todos aquellos que sean apropiables, que estén dentro del comercio y que sean para el uso o disfrute. En cuanto a los bienes inmateriales, podrían ser todos aquellos como, por ejemplo, los derechos de autor o
las patentes. Y por último, derechos, como pueden ser arrendamientos. Estos tienen que no ser personalísimos o intransmisibles. Menos mal, porque ya me iba a enfadar yo con Marina. ¿Y hay que tener algo para cogerlo o simplemente voy y me quedo yo con la casa? No, Sara, no es tan fácil. Todo usufructuario tiene sus derechos y deberes. La regla general es que se dan a través de la autonomía de la voluntad, pero en la mayoría de casos hay faltas de pacto y por eso se dan las siguientes disposiciones. En cuanto a los deberes iniciales, o antes de tener el usufructo, como bien se dice, están el inventario y la fianza. El inventario para asegurarnos de que se mantiene el bien en el estado inicial, ya que, como hemos dicho antes, es muy importante que se mantenga tanto la sustancia como la forma de dicho bien, y la fianza, que es una especie de garantía. Como requisitos se dan que estos se tienen que establecer antes de entrar en goce de los bienes. La finalidad del inventario es proteger el interés del recibidor del bien cuando se acaba el usufructo. Para ello se hace a través de la satación, si es un bien mueble, o de la descripción del estado, si es un bien inmueble, en presencia del nuevo propietario. Por otro lado, la finalidad de la fianza está en garantizar que se cumplen las obligaciones del usufructuario, a través de forma personal y real, es decir, que sean de forma suficientes y no desproporcionadas. Sin embargo, hay dos situaciones que, a pesar de que estas sean esenciales, se da lugar a la excepción de ambas. Por un lado sería voluntaria, es decir, a instancia del usufructuario, por el propietario o una autoridad judicial, cuando no haya peligro al constituirse o después y de forma tácita o expresa. Y por otro lado sería de forma legal. Esto quiere decir si el sujeto se reserva el usufructo a la venta o la donación, que sí que se podría establecer un acuerdo en contra, o por otro lado cuando el cónyuge respecto del usufructo tiene un tercio legal de mejora. En esto no cabe acto en contrario. Pero, ¿y qué hago yo si no quiero cumplir con las obligaciones? Bueno, Marina, pues ahí se te va a complicar un poco la situación, porque empezando no vas a tener derecho al goce de dichos bienes. Además, si no das la fianza cuando está obligado, el propietario puede incurrir en ti varias acciones, como pueden ser diferenciando si son bienes inmuebles o muebles que se pongan en administración o se vendan, todos estos frutos que se consiguen siguen siendo del usufructuario, o por otro lado, podría ser que retenga dichos bienes como administrador entregando el producto líquido al usufructuario, menos los gastos de su conserva o de lo que hagan falta, porque como ya he mencionado anteriormente, todos los frutos, a pesar de que te lo quiten o se queden en administración, siguen siendo derecho del usufructuario. Sin embargo, como en la mayoría de las situaciones, se dan ciertas excepciones. En los bienes muebles e inmuebles para vivienda, si no se da fianza y se demuestra la necesidad al juez, este puede dártelo sin haber establecido la fianza. Y en los bienes muebles que sean por mérito artístico o precio de afección, el propietario podrá exigir que se le entreguen abonando el interés legal del valor de tasación. Vale, pero todo esto lo tengo que hacer de primeras, pero ¿qué pasa después? O sea, ¿qué tengo que hacer cuando finaliza el usufructo? Pues para finalizar, también son requisitos, sobre todo la diligencia de conservar forma y sustancia, como ya he repetido varias veces. Esto quiere decir conservarlo como si fueses el padre de familia, y el incumplimiento puede ser que el usufructuario responda por todos los daños causados. Fuera de ahí, también se tiene que hacer cargo de las reparaciones derivadas del uso natural e indispensables para conservarlo. Pueden ser ordinarias o extraordinarias. Además de ello, tendrá que hacerse cargo del pago de las cargas a través del propter rem, de las contribuciones de la hipoteca, al menos que la hipoteca del usufructuario sea anterior a este usufructo, que entonces el usufructuario no se hace responsable, sino el nuevo propietario. Y por último, los gastos del pleito, solo del usufructo. Si son solo del usufructo, entonces solo el usufructuario. Sin embargo, si es entre un tercero y el propietario que afecten al usufructo, solo ellos dos. Muy bien, chicas, yo creo que con todo esto dicho podemos tener una base de lo que es el usufructo y todo lo que ello conlleva de primeras. Pero claro, Marina, ahora para continuar, yo creo que es necesario, ya que estamos hablando de estos gastos del pleito, que nos digas qué es la legitimación activa en él. Pues bueno, Hanna, muchísimas gracias por tu explicación. Ahora me toca a mí tomar las riendas del podcast por un momento. Voy a hablar de la legitimación activa en el ejercicio de acciones ante los tribunales. Bueno, la jurisprudencia mayoritariamente tira por la legitimación activa en este tipo de acciones. Os voy a explicar 3 casos diferentes. El primer caso que tenemos es el desahucio por precario. Significa que básicamente necesitamos conseguir la profesión libre de ese bien, solicitar que la persona desaloje mi inmueble. Está legitimado quien tenga el derecho a poseer el usufructo. Por ejemplo, mi expareja me ocupa la casa. En el caso 2 tenemos el usufructuario que puede arrendarlo, porque obtiene frutos de ese bien. Si este ha sido arrendado por el usufructuario, tiene legitimación activa para defender el pago de la renta.
Por ejemplo, echarle de mi piso porque no me ha pagado las rentas. Si el arrendatario ha producido daños sobre mi inmueble, la acción de legitimación la tiene el nudo propietario, porque los daños recaen sobre el derecho de propiedad. Se puede exigir responsabilidad extracontractual, ya que no hay relación entre el propietario y el arrendatario. Y por último, tenemos el derecho de usufructo, que recae sobre la vivienda en régimen de propiedad horizontal, para los acuerdos, solicitudes, división de la cosa común, retracto, reivindicatoria. En este caso tiene la legitimación el propietario, pero si hablamos de reparación de daños puede ser interpuesta por ambos, tanto por el usufructuario como por el nudo propietario. Ahora voy a pasar a hablar de los derechos del usufructuario, que son muy importantes. El disfrute de bien lo vamos a encontrar en el artículo 479 del Código Civil, que dice lo siguiente: el usufructuario tendrá el derecho a disfrutar del aumento que reciba por accesión de la cosa usufructuada, de las servidumbres que tenga a su favor y en general de todos los beneficios de la misma. Por ejemplo, imagínate que durante el usufructo hay un río cercano que cambia su curso y me deposita a mí más tierra en mi finca, aumentando la superficie. Además, ese terreno tiene una servidumbre de paso con mi finca vecina, lo que facilita el acceso. Pues puedo disfrutar tanto del terreno original como de la nueva parte ganada por accesión, seguir usando el paso y aprovechar todos los frutos agrícolas que produzca. En definitiva, el usufructuario puede usar y utilizar el bien, tiene posesión directa y la propiedad de los frutos. Genial, pero ¿estos frutos qué son? O sea, ¿es la fruta del árbol o qué es? A ver, Sara, yo creo que estás mezclando conceptos. Estamos en derecho civil. Los frutos pueden ser naturales o industriales, que son los que son pendientes al iniciarse el usufructo, del usufructuario directamente, y los pendientes al finalizar el usufructo, del propietario, pero con gastos. Por ejemplo, un ejemplo de frutos naturales, para que te quede claro, Sara. Árbol que da naranjas cada temporada, justo una fruta, mira lo que tú decías. Y después los frutos industriales, un terreno sembrado de trigo por un agricultor. Pero después tenemos los frutos civiles, que son los más complejos, que se perciben por días y en proporción al tiempo que dura el usufructo. Por ejemplo, el alquiler mensual que cobras, por ejemplo, tú cuando has arrendado un piso. Ah, vale. Bueno, tampoco estaba muy lejos, ¿eh? Bueno, Sara, ahora voy a pasar a otra cosa. Ahora voy a hablar del disfrute en forma de arrendamiento. Voy a nombrar el artículo 480, que nos dice que el aprovechamiento del usufructo puede ser por sí mismo de la cosa usufructuada o arrendada. La regla general es que los contratos realizados por el usufructuario se resuelven con la finalización del usufructo, pero tenemos una excepción: el arriendo de fincas rústicas, que subsisten durante el año agrícola o durante el tiempo concertado en el contrato. Como esto entiendo que sea bastante complejo, pues voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una persona arrienda una finca rústica por contrato a un agricultor para cultivar trigo. El contrato establece que el arrendamiento dura un año agrícola, es decir, desde octubre hasta septiembre, que es el ciclo del cultivo. Aunque el propietario venda la finca en junio, a mitad del año agrícola, el nuevo comprador debe respetar el arrendamiento hasta que termine el ciclo agrícola, en septiembre, porque el arrendamiento de fincas rústicas subsiste durante el año agrícola, aunque haya cambiado de propietario. Vale, Marina, pero entonces, ¿qué ocurre con una finca en Santander, por ejemplo, con las urbanas? Justo, Hanna, a eso iba a ir yo ahora. Por un lado voy a hablar de la Ley de Arrendamientos Urbanos con uso de vivienda, que dice que con la finalización del derecho de usufructo se extingue el arrendamiento y va con coherencia a lo dispuesto en el Código Civil. Y después tenemos la Ley de Arrendamientos Urbanos con uso distinto a la vivienda. Aquí la Ley de Arrendamientos dice que se aplica el Código Civil, salvo que se haya pactado otra cosa entre las partes. Se extingue con la finalización del derecho de usufructo también. El nudo propietario debe estar atento para solicitar en un plazo de 15 días desde la extinción del derecho de usufructo la entrega del bien arrendado. Si no, el derecho de arrendamiento continúa por lo que llamamos tácita reconducción. Es como si el nudo propietario tácitamente aceptara que ese contrato de arrendamiento continuara. Oye, yo no me he enterado de nada, ¿eh? Pon un ejemplo o algo, porque yo... Ay, Sara, pues claro que te pongo un ejemplo. A ver, imagínate que un señor tiene el usufructo de un local comercial por 5 años y lo alquila a una peluquería. A los 5 años se extingue el usufructo y el local pasa al nudo propietario. Si el nudo propietario pide al local dentro de los 15 días, el contrato de alquiler termina. Si no dice nada, en ese plazo se entiende que acepta que el alquiler siga, aunque él no lo haya firmado expresamente. El contrato sigue por tácita reconducción. Ah, vale, genial.
Vale, pero espera un momento, Marina. Entonces, si yo soy la de la peluquería, ¿puedo modificarla como yo quiera? Muy buena pregunta, Hanna. Gracias a eso puedo hablar de las mejoras útiles o de recreo. Para esto tengo que nombrar el artículo 487. El usufructuario podrá hacer en los bienes objeto del usufructo las mejoras útiles o de recreo que él tenga por conveniente, con tal que no altere su forma o su sustancia. No tendrá por ello el derecho de indemnización y podrá retirar las mejoras si fuere posible. Pero Marina, entonces puede coger Hanna y quemar la peluquería porque ella cree que es mejor y así resurge de las cenizas o algo. A ver, chicas, aquí no todo es posible. Tenemos unos límites. Tendrá que conservar la forma y la sustancia. Cuando alguien tiene el usufructo de una cosa, debe cuidar el bien y devolverlo tal y como lo recibió, sin haberlo destruido, Sara, o deteriorado. Por un lado, he dicho que tenemos que conservar la forma y la sustancia, pues la forma es la estructura física del bien. El edificio debe seguir siendo un edificio, no puede convertirse, por ejemplo, en un solar o en unas cenizas. Las cualidades objetivas, su uso habitual, tiene que seguir siendo una peluquería, y su destino económico, si es una finca agrícola, debe seguir siendo apta para producir. Y luego tenemos la sustancia. La sustancia es lo esencial del bien, no se puede ni consumir ni distribuir. Ejemplo, no puedes cortar todos los árboles de una finca si eso implica que pierde su valor forestal. Y después nos dice 10 Picasso que el usufructuario no debe hacer nada que le quite valor a esa capacidad productiva. Vale, ¿y entonces qué facultades tiene el usufructuario sobre el bien? Perfecto, Hanna, te voy a hablar ahora de las facultades dispositivas del usufructuario. Para empezar, estos son los actos que puede hacer sobre el usufructo, no sobre la propiedad plena del bien. En primer lugar, tenemos la posibilidad de enajenar su derecho de usufructo. Tengo que nombrar el artículo 498 del Código Civil. El usufructuario responderá por la culpa o negligencia de quien ha sustituido al adquiriente. Tengo que vigilar lo que hace el nuevo. No hay nuevo usufructo, subsiste el anterior. Es decir, cuando el usufructuario transmite su derecho, no se crea un nuevo usufructo, sino que el mismo usufructo original sigue existiendo, pero lo ejerce otra persona. Después también puedo constituir una hipoteca, no sobre el bien, sino sobre el derecho del usufructuario. Se extingue el derecho de usufructo por hecho ajeno a la voluntad del deudor. La hipoteca concluye. Se extingue el derecho de usufructo por voluntad del deudor. Subsiste la hipoteca hasta que se cumpla con la obligación asegurada o se cumpla el tiempo que hubiera durado el usufructo. Hay una situación especial en la que el usufructuario puede vender la cosa usufructuada, pero solo si tiene una legitimación especial, normalmente recogida en un testamento que diga algo como podrá venderlo en caso de necesidad, apreciado según su conciencia. No se extingue el usufructo, solo cambia de forma y el usufructo se mantiene sobre el dinero obtenido con la venta. Esto se llama subrogación real. Vale, Marina, estamos hablando todo el rato de usufructo, pero ¿cómo se calcula lo que vale el usufructo? A ver, Sara, pues para mi parecer no es tan sencillo. Pero bueno, a efectos tributarios tenemos que saber cuánto tenemos que tributar si lo tenemos constituido. Y a efectos de compensación económica hacemos un cálculo de su valor para determinar la legítima del cónyuge vivo. Por un lado tenemos el usufructo temporal, que es proporcional al valor total de los bienes, en razón de un 2% cada año, sin exceder del 70%. Cada año es un 2% del valor del bien. Si hablamos de un bien de 1.000 euros, pues son 20 euros por cada año que dure el usufructo, pero nunca puede ser superior al 70%. Si fuese de 40 años, pasaríamos a un 80% del valor del bien. Se suele fijar pues sobre 35 años. Y luego tenemos el usufructo vitalicio, que es que hay que hacer una resta que es de 89 menos la edad del usufructuario. El límite mínimo es de 10% y el máximo de 70%. Pero bueno, así que como probablemente no hayáis entendido nada, os lo explicamos al final del podcast con un vídeo explicativo en el que vamos a resolver un ejemplo práctico, a ver si nos queda a todos mucho más claro. Pero bueno, como eso es al final del podcast, pues ya se verá. A ver, Sara, ¿tú qué nos tienes que explicar? Bueno, pues como hemos estado todo el rato diciendo la palabra de nudo propietario, ahora me toca a mí hablar sobre esta figura, acerca de sus derechos y obligaciones. En primer lugar, tenemos que definir qué es nudo propietario, y esta es la persona que tiene la propiedad de un bien, pero sin el derecho de uso y disfrute de ese bien, porque ese derecho le corresponde a otra persona llamada usufructuario, como bien ha explicado Marina anteriormente. Esto lo podemos ver a través de un ejemplo sencillo.
Imagina que una madre dona una casa a su hijo, pero se reserva el derecho a vivir en ella hasta que fallezca. El hijo es el nudo propietario, es decir, es el dueño de la casa, pero no puede vivir en ella ni alquilarla, y la madre es la usufructuaria, puede vivir en la casa o alquilarla, aunque no sea la dueña total. El nudo propietario puede hacer todo aquello que no perjudique al usufructuario, que en general es conservar la sustancia y la forma de la cosa. Pero puede además constituir servidumbres, hacer obras y mejoras, y enajenarlo e hipotecarlo, haciendo uso de su derecho como nudo propietario. Si, por ejemplo, Luis es el propietario de una finca rústica en Granada y su tía Clara es la usufructuaria del 100% de la finca hasta su fallecimiento, si Luis desea vender su nuda propiedad a Javier, en este caso, Luis la puede vender, sin necesidad del consentimiento de Clara, ya que está ejerciendo su derecho real. Esta venta no afecta a Clara en ningún momento, el usufructo sigue existiendo exactamente igual, incluso después de esta venta. Y ahora Javier es el nuevo nudo propietario y será el dueño, pero sin uso. Y Clara seguirá teniendo derecho a usar y disfrutar la finca hasta que se extinga el usufructo. ¡Hala, pues qué interesante! Pero ¿cómo se puede extinguir el usufructo? Genial, Hanna, pues el usufructo la verdad que se puede extinguir por varias razones. La más común de ellas suele ser por la muerte del usufructuario, con la excepción de que se hubiese establecido en el título constitutivo lo contrario. Sobre esto hay una peculiaridad cuando se trata de pluralidad de usufructuarios, como ya nombró Hanna anteriormente, sobre el usufructo sucesivo, en donde a la muerte de uno entra el siguiente. Esto solo será válido si las personas a favor de las que se constituye están vivas cuando se crea, por lo que no se puede crear un usufructo eterno, encadenando generaciones. Si hay dos personas vivas llamadas al usufructo sucesivo, se respetan los turnos, pero no se pueden hacer permanentes. Esto es un límite que se recoge en el artículo 781 del Código Civil. Siguiendo con esta, que es la más común, como ya he dicho, hay otras que también son importantes y otras que solo nombraremos. Se puede extinguir por expiración del plazo o cumplimiento de la condición resolutoria. Sobre esto hay una regla especial en el artículo 516 del Código Civil que dice que el usufructo concedido por el tiempo que tarde un tercero en llegar a cierta edad subsistirá el número de años prefijado, aunque el tercero muera antes, salvo si dicho usufructo hubiese sido expresamente concedido solo en atención a la existencia de dicha persona. Perdón, Sara, es que yo no me he enterado de mucho. ¿Me puedes poner un ejemplo? Claro que sí, Marina. Esto quiere decir que si Pedro le concede un usufructo sobre su finca a Juan hasta que su sobrino Luis llegue a los 25 años, si Luis muere a los 20 años, el usufructo no se extingue y continuará hasta que se pase el tiempo de los 25 años pactado en el usufructo, salvo si el usufructo fue concedido expresamente en atención a que Luis estuviera vivo para cumplir esa edad. Entonces, si Luis muere antes, el usufructo se extingue. Ah, vale, ya lo entiendo. Genial, pues seguimos con más formas de extinción, que puede ser por consolidación, en donde se une en la misma persona el usufructo y la propiedad, por renuncia, donde el titular puede renunciar a él sin penalización alguna, y por pérdida total de la cosa, que según el artículo 517 del Código Civil, si existe un usufructo sobre una finca sobre la que hay una casa, si ésta se derrumba, el usufructo continúa con el derecho sobre la finca y sobre los materiales que puedan quedar. Lo mismo sucederá cuando el usufructo sea solo sobre un edificio y si éste se derrumba y el propietario quiere construir otro, debe pagar al usufructuario mientras dure el usufructo, porque el usufructuario sigue teniendo derecho a ser el usufructuario del bien, aunque éste ya no exista. Y además, sobre esto, en el artículo 518 del Código Civil dice que en el caso de que ambos, propietario y usufructuario, paguen un seguro, en caso de siniestro se utilizará ese seguro para construir de nuevo o se cobrará los intereses. En caso de que solo el usufructuario haya contratado el seguro de la finca, solo él puede recibir la indemnización, pero debe invertirla en la reedificación. Y por último, en el caso de que solo lo pague el nudo propietario, el precio lo percibe él, salvo la posibilidad de seguir como usufructuario en la finca con los materiales. También se podrá extinguir por resolución del derecho, en donde se cumple la cláusula del título constitutivo, por prescripción, siendo de 6 años para bienes muebles y de 30 años para los bienes inmuebles, y por expropiación forzosa, en donde el propietario deberá subrogar la cosa expropiada por otra de igual valor y condiciones análogas y abonar el interés legal del importe de la indemnización por el tiempo que dure el usufructo.
Jope, pues sí que son varias las formas de extinguir. Y ahora que ya sabemos qué se puede hacer, ¿cuál es la liquidación del usufructo después de ello? Genial, Hanna. Pues la liquidación del usufructo es el proceso jurídico y económico mediante el cual se reparten o valoran los derechos y obligaciones que han existido durante la vigencia del usufructo, una vez que éste se extingue. Esto viene regulado en el artículo 522 del Código Civil. Cuando el usufructo se extingue, por alguna de las causas que ya he mencionado, el usufructuario debe entregar el bien al nudo propietario, quien recupera la plena propiedad. Sin embargo, antes de entregar el bien, el usufructuario o sus herederos pueden retener temporalmente la cosa si tienen derecho a que el propietario les reintegre gastos que hicieron sobre el bien. Esto se llama derecho de retención y es una garantía del usufructuario. No te devuelvo el bien hasta que me pagues lo que me debes por los gastos que yo hice en ese bien. Y además, como ya has dicho tú, Hanna, cuando el usufructo se constituye, muchas veces el usufructuario debe prestar garantía, que es una fianza o una hipoteca, para asegurar que conservará el bien y lo devolverá en buen estado. Una vez el bien es entregado correctamente y se hace la liquidación, esa garantía se cancela porque ya no es necesaria, como bien sabes tú. Además, en el artículo 488 del Código Civil se establece que es posible que los desperfectos causados por el usufructuario puedan ser compensados con las mejoras que hubiera realizado sobre el bien. Y por último, para finalizar con mi parte y quede todo claro, voy a hablar del derecho de uso y habitación, que se recoge en los artículos 523 a 529 del Código Civil. Por un lado, el derecho de uso permite a una persona utilizar un bien ajeno, generalmente es un bien inmueble, y percibir sus frutos, pero solo en la medida necesaria para satisfacer sus propias necesidades y también pues las de su familia, claro. ¿Y yo, por ejemplo, puedo utilizar un bien ajeno y percibir los frutos? A ver, Marina, por ejemplo, imagínate que tú tienes el derecho de uso sobre una finca con olivos. Puedes recoger aceitunas solo para consumo propio y familiar, pero no puedes venderlas ni explotarlas comercialmente. Ah, vale, ya entendí. Genial, pues ahora voy a hablar sobre el derecho de habitación, que es un poco más concreto. Da derecho a ocupar las habitaciones necesarias de una casa ajena para vivir en ella, pero no permite ni alquilar, ni vender, ni prestar esa vivienda a terceros. Pero entonces, ¿esto en la realidad cómo sería? Pues, por ejemplo, Hanna, imagínate que Pedro, tu primo, tiene derecho de habitación sobre una casa de campo. Puede vivir en ella con su familia, pero no puede alquilarla ni cedérsela a otra persona. Y por tanto, estos derechos son intransmisibles, no se pueden vender ni heredar y son personalísimos. Solo los puede ejercer el beneficiario y su familia directa. Y se extinguen por muerte del titular, vencimiento del plazo o consolidación. Ah, vale, Sara, pues muchísimas gracias por ponernos este ejemplo y aclararnos bien toda la materia. Genial, pues este ha sido nuestro podcast. De Derecho Civil. Y sobre el usufructo, Muchas gracias, a chicos. todos. Esperemos que os guste. hasta la siguiente. Pero chicos, no os vayáis todavía. Recordad que os vamos a adjuntar el vídeo explicativo sobre cómo calcular el valor del usufructo. En mi podcast os he hablado de cómo calcular el valor del usufructo y os hemos traído un ejemplo práctico las tres para que lo entendáis mejor. A ver, os voy a poner en contexto para poder resolverlo. Tenemos a una persona que fallece el 10 de mayo de 2021. Vamos a llamarle Arturo. Y luego Arturo deja viuda a su mujer Rigoberta, Rigo para los amigos, que ha nacido el 1 de enero de 1940. Arturo deja a Rigoberta en usufructo una vivienda que tiene un valor de 200.000 euros. Y entonces las preguntas son: ¿cuál es el valor del usufructo? ¿El de la nueva propiedad? Vale, para comenzar, el primer paso y el más básico va a ser calcular la edad de nuestra viuda, en este caso Rigoberta, también conocida como Rigo. Para ello, matemática básica, vamos a restar el año en el que va a adquirir el usufructo, que es el año que se quedó viuda, menos el año en que nació, en este caso 2021, menos 1940, y nos daría un total de 81 años. Como se trata de un usufructo vitalicio, tenemos que restar la edad que ha calculado Hanna a 89, que es la que marca la ley, y nos da 8%. Pero como 8% es inferior al 10, que es el mínimo, y no se encuentra entre 10 y 70, tenemos que quedarnos con el mínimo, que es 10%. Entonces, chicos, nos hemos dicho que nos quedamos con el 10%. Entonces, para calcular el valor del usufructo sería el 10% de 200.000. Que esto es 20.000. Y para calcular la nueva propiedad simplemente tendríamos que coger
lo que cuesta, o sea, lo que valía la vivienda y restarlo a este resultado. Y bueno, pues 200.000 menos 20.000 nos va a dar 180.000 y ese sería el valor de la nueva propiedad.